Buen día. El tema que escogimos fue la caracterización de la estructura de la tenencia de la tierra y su impacto económico, social e institucional en el departamento de Arauca. Mi equipo está integrado por Nubia Eslava, Jacqueline, Pablo Becerra, quien les habla, Angie Álvarez. Para iniciar hablando sobre este tema es importante tener y claro algunos conceptos, como lo de la explotación, el latifundio, el minifundio, el predio y la propiedad. Tenemos como explotación apropiarse de las ganancias o beneficios de un sector, ya sea industrial o económico, por la parte comercial. Como latifundio tenemos una hacienda agrícola de gran extensión que pertenece a un solo propietario. Como minifundio es aquel terreno rural de pequeña extensión, el cual pues la mayor parte está en propiedad de los campesinos. Como predio es aquel que pertenece a uno o más propietarios, respaldado por medio de una escritura pública o un título. Como propiedad, derechos de la tierra para poder controlar o transferir. Una de las principales causas de la concentración de tierra en el departamento de Arauca se va al aumento de tierras dirigidas a la ganadería extensiva. Los dueños de grandes lotes cambiaban las actividades de agricultura con otro que representara mucho más poder, como lo era la ganadería. Se convirtió en la principal forma de explotación y concentración de tierras. Eso es lo que llamamos popularmente, esto es considerado como una tradición llanera. De igual manera, la economía del narcotráfico y el contrabando dio inicios a cambios en actividades productivas donde grandes hectáreas eran dirigidas a siembra de cultivos ilícitos, actividad que tuvo gran impacto sobre las dinámicas ya sea sociales, económicas del territorio aquí del departamento de Arauca. Otra causa de concentración de tierras en nuestro departamento fue el petróleo, con el descubrimiento de Caño Limón en el año de 1983. Se trajo una nueva dinámica al departamento. Empieza a llegar un gran flujo de gente porque veía nuestro departamento como algo de impacto a futuro. Personas de todo el país que buscaban nuevas oportunidades de trabajo en esta industria. Con esto se transformó la actividad social, económica y cultural del departamento. Pero pues teníamos en ese entonces una infraestructura inadecuada para albergar tanta gente. Ahí fue donde también empezó lo que es la aparición de la FARC, aparición del ELN, el desplazamiento forzoso en nuestro territorio. Bueno, ahora vamos a hablar de la historia de la legislación agraria. En Colombia, primero nuestra Carta Magna, la Constitución Política de 1991, la Ley 200 de 1936, la Ley 135 de 1961, la Ley 160 del 94, y los proyectos de ley sobre baldíos, UAP, CIDRE, Derecho Real de Superficie, Agricultura Familiar, Semillas. Y el decreto ley número 902 del 29 de mayo del 2017, que es la reforma rural integral en materia de tierras. En la Constitución Política de 1991 encontramos en el artículo 64, el artículo 65, el 66, el 334, consulta previa, función social de la propiedad y derechos adquiridos de campesinos, en la sentencia C 371 del 2014. En nuestra Constitución Política está preceptuado los artículos 64, en el artículo 65, en el artículo 66, en el artículo 334, consulta previa, función social de la propiedad. En la ley 160 de 1994 tratan por primera vez los temas de baldíos, Fondo Nacional Agrario, la RUPTA, que es la Ruta Única de Protección a Tierras Abandonadas, la UAF, que es la Unidad Agrícola Familiar, las zonas de reserva campesina y los procesos agrarios. Dentro de ella tenemos el artículo 65, que habla de la propiedad de los terrenos baldíos adjudicables, solo puede adquirirse mediante un título traslaticio de dominio otorgado por el Estado a través del INCORA en ese entonces, o por las entidades públicas facultadas para ello. En el artículo 66, a partir de la vigencia de esta ley y como regla general, salvo las excepciones que establezca la Junta Directiva, las tierras baldías se titularán en unidades agrícolas familiares
y el INCORA en ese entonces era el competente y señalará para cada caso, región o municipio las exenciones máximas y mínimas que podría adjudicar. En el artículo 72 preceptuaba que no podrá adjudicarse a quienes sean propietarios o poseedores en cualquier otro lugar del territorio nacional. El predio adjudicado como baldío puede ser vendido en cualquier momento, pero quien siendo adjudicatario de tierras baldías las hubiera enajenado, no podrá obtener una nueva adjudicación. Se hacían unos procesos agrarios, que era la clarificación de la propiedad, el delinde de tierra de propiedad de la nación a particulares, la determinación de indebida ocupación de terrenos baldíos y las extinciones de derecho de dominio. En unas zonas de reserva campesina, preceptuadas en el artículo 80 de la ley 160 de 1994, donde se dicen que son zonas de reserva campesina las áreas geográficas seleccionadas por la Junta Directiva del INCORA de ese entonces, teniendo en cuenta las características agroecológicas y socioeconómicas regionales. Los objetivos de esta zona era el acceso a la tierra, el acceso a factores productivos, limitar la expansión de la frontera agrícola, limitar el acaparamiento y la concentración de tierras, mejorar los ingresos del campesino, mejorar la calidad de vida del campesino, fomentar y estabilizar la economía campesina. Y permitían la formulación de planes de desarrollo sostenible, la compra directa de tierras, los procesos de sustracción en zonas de reserva forestal y amortiguación de parques, el manejo colectivo de mercado de tierras, el fortalecimiento organizativo, la soberanía alimentaria, la interculturalidad, el respeto por la naturaleza, la erradicación de cultivos ilícitos y las territorialidades de paz. ¿Cuál era la propuesta del campesinado? La reforma agraria integral, el reconocimiento del campesinado como sujeto político y de derechos, el reconocimiento integral de los derechos de los campesinos, los derechos de la naturaleza, la interculturalidad, territorios interculturales, la economía campesina y solidaria, la regulación de acceso y de la tenencia de la tierra y las figuras de ordenamiento territorial, social, político, económico y ecológico del territorio. Bueno, hoy día o actualmente es la Agencia Nacional de Tierras la que está encargada, ya no existe el INCODER, sí. INCORA. El pilar estratégico es generar condiciones territoriales para impulsar las economías lícitas, rurales y urbanas en un marco de sostenibilidad ambiental. ¿Cuál es la misionalidad de la Agencia Nacional de Tierras? Es la máxima autoridad de las tierras de la nación, tendrá por objeto ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad rural formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por lo cual deberá gestionar el acceso a la tierra como factor productivo, lograr la seguridad jurídica sobre esta, promover su uso en cumplimiento de la función social de la propiedad y administrar y disponer de los predios rurales de propiedad de la nación. ¿Cuál es la visión para impulsar las economías lícitas y rurales en el marco de la sostenibilidad ambiental? Para el acceso a la tierra de la propiedad pública rural, como los baldíos de la nación, los baldíos reservados de la nación y predios fiscales patrimoniales del Fondo Nacional Agrario. Nuestra labor principal, pues la labor principal de la agencia es la administración y la adjudicación a sujetos de ordenamiento de la propiedad. A partir de la entrada en vigencia del Decreto Ley 902 de 2017, que es el que está rigiendo actualmente, el cual realizó un cambio en la Unidad Agrícola Familiar, la UAF, como era antes, por una zona relativamente homogénea a una UAF predial, como forma de medida de las tierras a adjudicar. Esta UAF se calcula bajo el proyecto productivo hipotético agropecuario, agrícola, piscícola o forestal. Desde la Agencia Nacional de Tierra se incentiva el uso adecuado de los bosques y áreas protegidas por ello y se ha pensado en la perspectiva de la UAF agroforestal. La Agencia Nacional de Tierras apoya la lucha contra las drogas ilícitas
en ¿Se el puede contexto concluir rural. entonces que el marco normativo para el departamento de Arauca se traduce en algunas ordenanzas cuya institucionalidad no ha garantizado mecanismos para la puesta en marcha de un mercado de tierras que garantice la transacción efectiva de la propiedad? De acuerdo al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, aplicando el coeficiente de Gini, el cual permite a partir de una fórmula matemática medir la desigualdad, en donde 0 significa total igualdad y 100 plena desigualdad, determinó que nuestro país es altamente desigual en cuanto a la propiedad del terreno rural. Es en promedio del 89.7 en porcentaje. Esto significa que Colombia tiene mucha tierra rural, pero en pocas manos, e indica que Colombia es uno de los países más desiguales en el mundo. El Programa de las Naciones Unidas evidencia que el 52% de la tierra está en manos del 1.15% de la población. Uno de los índices más altos de concentración de tierra se presenta en el departamento de Arauca, dado el modelo que desarrolló en los años 80 en los procesos de colonización, que consistía en que los comerciantes ofrecían tierras selváticas a campesinos a cambio de una mejor calidad de vida. Al vender la tierra a los campesinos, estos lo iban a transformar, pasando a ser productivas, pero luego entraban a cobrar la deuda y los campesinos no tenían cómo pagarla, por lo que los campesinos se veían obligados a entregar la tierra con la mano de obra incluida a los comerciantes. Esto es citado por algunos autores. El departamento de Arauca está dividido en dos subregiones bien marcadas. Esta la determinan principalmente las condiciones agroecológicas, las características físico-químicas y biológicas de los suelos y la topografía y cobertura vegetal de los suelos. Una subregión es la de la llanura o sabanas mal drenadas, donde principalmente realizan actividades de ganadería extensiva de ganado bovino para cría y levante y el establecimiento de cultivos de arroz, aproximadamente 12.000 hectáreas, ubicada en los municipios de Arauca y Cravo Norte, alguna parte de Puerto Rondón. La otra subregión corresponde a la zona de Piedemonte Llanero, donde realizan actividades de ganadería semi-intensiva de ganado bovino para cría, levante y ceba en la producción de carne y doble propósito. Se estima una población de 1.300.000 bovinos aproximadamente, y donde se encuentran establecidos los cultivos de mayor importancia económica: plátano con 30.000 hectáreas, cacao con 17.000 hectáreas, frutales, maíz, yuca, caña panelera con 18.000 hectáreas aproximadamente. Estos datos son fuente de las evaluaciones agropecuarias departamentales en Arauca 2017. Bueno, digamos que podemos como concluir o como sintetizar que Arauca es un departamento rico en recursos naturales y terrenos muy fértiles para la agricultura y ganadería. Digamos que estas son las bases fundamentales de la economía, sin desconocer que cuando hubo los descubrimientos de los yacimientos petroleros, pues digamos se dio una transformación, hubo una generación de actividad económica diferente a lo tradicional. También podemos decir que el departamento ha estado muy marcado por la aparición y la presencia de grupos insurgentes. Hablamos del ELN, las extintas FARC, hoy en día las disidencias de las FARC y los paramilitares. Uno se pregunta por qué la convergencia de estos grupos en una región donde prácticamente no hay inversión privada, y digamos lo que nos lleva a nosotros definir es por qué la presencia de ellos y tan marcada es porque tienen una fuerte injerencia en el tema político y tienen una fuerte injerencia y presencia por la repartición de las extorsiones a los ganaderos, a los empresarios, a los contratistas y a toda la inversión del tema extranjero. Arauca ha sido una región muy olvidada por el gobierno nacional, casi que su mirada se dio a raíz de los descubrimientos de los yacimientos petroleros, que fueron importantes para la economía,
pero que igual esta región no tenía nada cuando se descubrieron los yacimientos petroleros. Digamos que los recursos de los yacimientos petroleros generaron una dinámica, pero como aquí no había absolutamente nada, podemos decir que no teníamos ni calles pavimentadas en nuestras ciudades o en nuestra ciudad capital. Digamos, el gobierno tampoco tenía muy reglamentado el tema de regalías. Ahí hubo, digamos, como un manejo. También podemos decir que el factor de las tierras ha sido todo el núcleo del conflicto armado en Colombia. Lo que buscan los grupos armados y los grupos de poder, que son los empresarios y políticos, es tener el control sobre estas tierras, teniendo en cuenta, digamos, que aquí es donde se mueve toda la economía. En el texto base de este escrito se puede observar cómo en el departamento de Arauca el poder de las tierras predomina sobre un sector pequeño de la población. Este es un fenómeno cultural, partiendo de que las primeras personas que habitaron el territorio tomaron terrenos baldíos e iniciaron su explotación principalmente para la actividad ganadera y agrícola, sin control alguno por parte del Estado, lo que ha generado que actualmente la mayoría de las tierras del departamento estén en manos de una pequeña parte de la población. Podemos decir también que la situación que se ha vivido en Arauca en cuanto al manejo de las tierras es culpa del Estado. Este departamento rico en naturaleza nunca ha sido tenido en cuenta para la inversión. En estos momentos decir que el Estado puede tomar estas tierras es erróneo, ya que se les estaría vulnerando el derecho fundamental a la propiedad privada a estas personas que bien o mal solo aprovecharon la ausencia del Estado para tomar tierras, sin decir que las utilicen mal, ya que realizan sus actividades, pero al tener muchas tierras no logran explotarlas en su totalidad, por lo que se entiende se están desperdiciando para la otra parte de la población, que son mayoría. Digamos, otra cosa que podemos agregar es que en Arauca, a pesar de que convergen los grupos armados, casi que todos, Arauca es uno de los departamentos de Colombia libres de cultivos ilícitos. Bueno, también podemos mencionar que el tema de los cultivos ilícitos en Arauca, a pesar de todas sus extensiones de territorio, de terreno que se tiene, los cultivos ilícitos son cero en Arauca. Esto se da no precisamente por las políticas de erradicación del gobierno nacional, sino que se da es porque los grupos insurgentes, las guerrillas, ordenaron que nadie debía tener cultivos ilícitos en